Bienvenidas y bienvenidos al TP número 8 de neoplasias. Esta es la parte que corresponde a la microscopía. En el primer caso vemos un paciente que presenta una lesión en el dorso. Es una lesión nodular que a la palpación sería no dolorosa para el paciente. Está bien delimitada. La consistencia en la palpación es blanda y a su vez es una lesión que es desplazable. Eso quiere decir que no está firmemente adherida a los planos profundos, lo cual va a resultar sencillo para su resección. Macroscópicamente es efectivamente una lesión nodular bien delimitada. Según la regla que vemos ahí abajo, mide aproximadamente 5,5 centímetros de diámetro mayor. Pero no sería infrecuente que sea más grande. Estas lesiones muchas veces son más grandes, sobre todo si son profundas. El hecho de que sean superficiales, como la que vimos en este paciente, hace que se resequen antes porque se notan más fácilmente, entonces el tratamiento es más oportuno. Tienen una coloración homogénea, de color amarillo brillante, y además pueden identificarse, quizás más fácilmente al corte de la lesión, una cápsula fibrosa fina que rodea la lesión. También pueden a veces encontrarse algunos tractos más blanquecinos de aspecto fibroso, pero lo que predomina es el aspecto adiposo. Histológicamente, lo que observamos en esta imagen con bajo aumento es que efectivamente es una lesión capsulada. En esta imagen vemos una lonja completa de la lesión, entonces podemos observar la cápsula alrededor de todo el tumor. Esa cápsula es una delgada capa fibrosa que va a delimitar el tumor y el parénquima tumoral está constituido fundamentalmente por tejido adiposo maduro. Ese tejido adiposo a su vez está organizado o delimitado en algunos lóbulos por muy delgados tabiques fibrosos. Con mayor aumento vemos que son efectivamente adipocitos maduros, sin atipía, son células grandes que tienen la mayor parte de su citoplasma ocupado por lípidos, por lo que el núcleo queda desplazado contra la membrana celular. Y es importante considerar que podríamos llegar a encontrar algunas áreas de necrosis con algunos histiocitos o infartos y que no hay figuras mitóticas. Este tumor es entonces un lipoma. Los lipomas son tumores benignos de estirpe mesenquimático y si resumimos las características principales que ustedes tienen que recordar son, por un lado, que es el tumor de tejido blando más común, que surge en cualquier localización donde la grasa esté normalmente. La mayoría van a aparecer en la mitad superior del cuerpo, como es este caso, sobre todo en el tronco o en el cuello, pero pueden estar en cualquier otra localización. También la mayoría son subcutáneos, como el que acabamos de ver en el caso, pero como dijimos cuando hablamos del tamaño, a veces pueden ser más grandes y eso se debe a que están en planos más profundos. Entonces también aparecen en tejidos blandos profundos y de ahí los llamados intramusculares, que sería otra variante con las mismas características, pero en un plano más profundo, es decir, adentro del músculo. Por lo general aparecen en los adultos mayores de 40 años, pero la edad también es bastante variable, pero lo que sí es importante que tengan en cuenta es que en la niñez son muy raros. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Macroscópicamente, como dijimos, consiste en un tejido adiposo amarillo brillante que está separado por trabéculas fibrosas y delimitado por una cápsula que, como estuvieron estudiando, es una de las características que tienen los tumores benignos, la cápsula. Y microscópicamente están constituidos por tejido adiposo maduro sin atipía, que es otra de las características fundamentales para su carácter benigno, y además sumamos que no se observan mitosis. Recuerden que esas características que vamos enumerando como propias de un tumor benigno no son excluyentes. Es decir, hay otros tumores que son benignos y que pueden no tener algunas de estas características. Son, digamos, lineamientos generales que suelen aparecer en los tumores benignos, pero no son excluyentes. Los lipomas, a su vez, tienen una subclasificación histológica que está dada por las variantes morfológicas que presenta este tumor.
Pueden tener fibrolipomas, mixolipoma, lipoma condroide, miolipoma, lipoma de células fusiformes, angiolipoma, hay muchos, lipoma pleomórfico, la lista es larga. No importa que conozcan cada una de las variantes, pero sí que sepan que existen distintos tipos morfológicos. Y por último, que el pronóstico de estos tumores es bueno y como vimos en el caso, se suelen curar con una extirpación simple. En esta imagen repasamos la histología normal del miometrio antes de pasar a estudiar la lesión. Recordemos que el miometrio es una capa muscular gruesa que a su vez está compuesta por 3 capas de músculo liso. Estas 3 capas no tienen límites bien definidos, pero son llamadas capa muscular interna, media y externa. Y en ellas lo que va variando es la orientación de las células musculares lisas. Por eso en esta imagen, que es una imagen de histología normal, vemos esas células musculares lisas con aspecto fusado en distintas direcciones. Bueno, en esta imagen observamos la histología ya del tumor que habíamos visto antes macroscópicamente en la pieza de anexisterectomía, esa masa tumoral que se veía ocupando la cavidad uterina. Como pueden ver, es un tumor hipercelular con mucha atipía nuclear, mucha hipercromasia, con nucleolos evidentes, con pleomorfismo y además algo que ya pueden identificar con este aumento es que hay presencia de figuras mitóticas. Acá con mayor aumento vemos efectivamente estas mitosis que mencionábamos recién, que son característicamente mitosis atípicas. Pueden además apreciar con mayor aumento los cambios nucleares que mencionábamos. Vemos la atipia nuclear, la hipercromasia, algunos nucleolos y sobre todo lo que observamos es el pleomorfismo. Comparen, por ejemplo, estas dos células y van a ver que los núcleos son muy distintos. Hay una gran variación de tamaño y de forma entre uno y otro. Por último, otra característica distintiva de este tumor es la presencia de áreas de necrosis, que son más o menos las que vemos acá, marcadas o delimitadas por las líneas punteadas. Este tumor es un leiomiosarcoma, es decir, una neoplasia maligna de músculo liso, en este caso del miometrio uterino.
La segunda imagen de inmunohistoquímica, como les había dicho, acá se pidieron 2 marcadores, es la marcación para actina muscular lisa. La actina muscular lisa es otro marcador característico de músculo liso. Este antígeno es positivo, tanto en músculo liso como en miofibroblastos y células mioepiteliales. En esta imagen ven que es positiva en el citoplasma de las células neoplásicas, así que decimos que también es positivo para actina muscular lisa. Resumiendo, este tumor hay que tener en cuenta que es un tumor maligno derivado de las células musculares lisas, en este caso del útero, que es más frecuente en una edad de 54 años, o sea, la edad media de aparición son 54 años. Macroscópicamente es un tumor voluminoso, blando o lo que llamamos carnoso, que invade la pared miometrial o que está con una forma polipoide que se proyecta hacia la luz o la cavidad uterina, como vimos en la primera imagen. Es frecuente que sea hemorrágico o necrótico y macroscópicamente, o sea, groseramente parece ser muy invasivo y puede llegar a ser muy grande. El diámetro promedio de estos tumores es de 10 centímetros. Microscópicamente, el diagnóstico requiere más o menos, o sea, requiere 2 de 3 características histológicas por lo menos. ¿De qué características? Por un lado, de la atipía celular marcada. Recuerden que vimos que era un tumor hipercelular, con atipía nuclear, pleomorfismo, con núcleos evidentes, mucha hipercromasia. Por otro lado, la segunda característica histológica importante es la alta tasa mitótica, que la vamos a definir como más de 10 mitosis por 10 campos de alto aumento, que también las vimos, que son mitosis atípicas. Y la tercera característica sería la necrosis de las células tumorales, que también lo vimos y estaba marcado con las líneas punteadas en rojo. En cuanto a su forma de diseminación, es un tumor que por lo general disemina dentro de la pelvis y cuando hay metástasis a distancia lo hace por vía hemática a órganos como pulmón y hueso. El tercer caso, lo que observamos acá es una imagen de una laringoscopía. La laringoscopía es un estudio que se realiza con un tubo delgado y flexible, que es el laringoscopio. Es para observar y evaluar directamente la laringe. Es, digamos, una endoscopía de la laringe. En esta imagen lo que resulta muy llamativo es esa lesión blanquecina sobrelevada que observan ahí en el centro. Esta imagen es para que repasemos rápidamente la histología normal de la laringe, que es la porción de la vía aérea que está entre la orofaringe y la tráquea, que además de servir como un conducto para el paso del aire hacia la tráquea, es el órgano encargado de la fonación. En la imagen podemos ver las 3 partes de la laringe. En la parte superior está el vestíbulo, que está justo por arriba de los pliegues ventriculares. Después están los ventrículos, que están entre los pliegues ventriculares y por arriba de los pliegues vocales. Y por debajo tenemos la cavidad infraglótica, que va desde los pliegues vocales hasta el cartílago cricoides. Los pliegues ventriculares tienen muchas glándulas mucosas y un revestimiento que está compuesto por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Por el otro lado, los pliegues vocales están compuestos por un epitelio de revestimiento que es plano y estratificado, un ligamento vocal, que es el ligamento tiroaritenoideo, y el músculo vocal. Acá vemos con mayor aumento el área del pliegue ventricular, es un área que está próxima a la siguiente área, es decir, a los ventrículos, y donde vemos el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, que es el tipo de epitelio que tapiza la mayoría de la laringe. Y en esta imagen ven, por un lado a la izquierda, el epitelio que mencionamos recién, y por el otro, hacia la derecha y marcada con las líneas punteadas, un epitelio estratificado plano. Este es un cambio metaplásico muy frecuente que vemos, por ejemplo, en pacientes fumadores. Y en esta otra imagen vemos con mayor aumento lo que nos faltaba, que era el epitelio plano estratificado del pliegue vocal. Vamos a estudiar ahora la secuencia de hiperplasia, displasia y hasta llegar al carcinoma de laringe.
La hiperplasia la pueden encontrar con otros nombres como queratosis de la laringe, hiperplasia escamosa, hiperplasia epitelial. Clínicamente muchas veces puede ser llamada como leucoplaquia. Y bueno, puede ir desde una hiperplasia simple, sin ninguna atipía, o una queratosis simple, en la que microscópicamente solamente ven un epitelio hiperqueratósico. Puede haber acantosis, pero fundamentalmente no va a haber atipía, eso es lo principal. En esta imagen ya estamos sobre una lesión de displasia de bajo grado, es decir, pasamos al segundo escalón. Partimos desde una hiperplasia, luego displasia. Dentro de displasia tenemos displasia leve, moderada y alta. Esta imagen corresponde a una displasia leve. Las anomalías nucleares en las displasias leves son justamente leves. Están más bien en el tercio basal del grosor del epitelio. Si este epitelio ustedes los dividen en 3 tercios, van a ver que los cambios que empiezan a aparecer son justamente en el tercio inferior. Lo que pueden observar también son algunas mitosis que van a estar justamente parabasales y queratosis e inflamación crónica. Pero nada más, esos cambios son nada más en el tercio inferior. En esta imagen ya vemos una displasia moderada. Acá las anomalías nucleares son más marcadas que en la displasia leve y los nucleolos tienden a ser un poco más prominentes. Estos cambios van a ser más marcados, los cambios que acabo de mencionar son más marcados en los 2 tercios inferiores, es decir, que a diferencia del anterior no es solamente en el tercio inferior, sino que es en el tercio inferior y medio. Las anomalías nucleares moderadas pueden continuar hasta la superficie, es decir, pueden ver algunas de esas anomalías en los estratos más altos, pero lo importante es que la maduración celular y la estratificación sea evidente, que las capas superiores tengan la maduración normal respetada, que veamos que es un epitelio estratificado que madura normalmente. A veces esta lesión puede estar asociada a queratosis. Y lo otro importante es que las mitosis están en las capas basales e intermedias. Bueno, y en esta imagen vemos ya una displasia severa. Vemos que a diferencia de la anterior, en la anterior, que era una displasia moderada, había atipía nuclear con nucleolos prominentes y otras características que estuvimos mencionando, pero se mantenía la estratificación en las capas superiores. En este caso, en la displasia severa, vemos que el epitelio ya tiene anomalías nucleares mucho más marcadas y que la pérdida de la maduración afecta a más de 2 tercios del espesor del epitelio. Si vuelven a dividir este epitelio en 3 tercios, van a notar que toda esta pérdida de maduración y desorganización celular está o ocupa más de los 2 tercios. Eso es lo que es la diferencia de la displasia moderada. Van a ver también que hay mucho pleomorfismo, muy característico, mucho pleomorfismo nuclear. Hay algunas células que tienen núcleos que los llamamos muy bizarros. Utilizamos el concepto bizarro para describir núcleos muy atípicos. Y en algunas áreas van a ver nucleolos muy prominentes, pero en otras van a ver que el núcleo es bien hipercromático y que no pueden identificar nucleolos. Las mitosis van a estar presentes en todo el epitelio, en todo el espesor del epitelio, y además van a ver que algunas de esas mitosis pueden llegar a ser atípicas. Hay algo que es fundamental en esto, que es que hay cierta maduración en las células más superficiales. Si ustedes miran la última capa de células, pueden ver cierta maduración normal. Esa maduración que queda ahí es lo que lo diferencia de un carcinoma in situ, que es el escalón siguiente. Esto es un concepto importante porque en otras lesiones que vamos a estudiar, en las que veamos displasias leves y severas, la displasia severa va a ser lo mismo que decir carcinoma in situ. Pero en estos, particularmente acá en el carcinoma escamoso de laringe, no, están las 3 clasificaciones y aparte el carcinoma in situ, es decir, que vamos a tener displasia leve, moderada, alta y el carcinoma in situ aparte, como una entidad aparte de la displasia severa. Por ejemplo, en el cuello del útero no, decir que hay una displasia severa es lo mismo, o sea, de alto grado, es lo mismo que decir que tenemos un carcinoma in situ.
Acá no. Entonces es importante que reconozcan esa característica como propia de la displasia severa, que es que en las últimas capas podemos ver la maduración. Esta es una tabla que encontré que me parece que puede ser útil para esto de ir entendiendo los cambios displásicos y qué es lo que vamos evaluando para hablar de una displasia leve, moderada y severa, y entender que hay cambios, por un lado, arquitecturales y otros citológicos. Los citológicos son la variación del tamaño del núcleo, la variación del tamaño de las células, bueno, lo que van viendo acá, anisocariosis, pleomorfismo, anisocitosis, pleomorfismo celular, aumento de la relación núcleo-citoplasma, y por el otro lado lo arquitectural, que en este caso lo que más hablamos es el tema de la estratificación irregular del epitelio, que va perdiendo su maduración normal. También la pérdida de la polaridad de las células basales, que esto va muy de la mano, como para que tengan una idea de distintos criterios que van apareciendo, tanto arquitecturales como citológicos, para ir analizando o evaluando cuando uno mira una lesión que es displásica. Bueno, y acá ya pasamos, ven la diferencia entre la imagen histológica anterior, que era de una displasia severa, en la que todavía en la última parte del tercio superior podían notar la maduración, a esto que ya es un carcinoma in situ, en donde ven que la lesión está en el total del espesor, todo el espesor del epitelio tiene lesión, todas las características y los cambios celulares y arquitecturales que veníamos mencionando se ven en la totalidad del espesor, y lo que ven es que se respeta la membrana basal, por eso estamos hablando de un carcinoma in situ, es decir, que no va más allá de la membrana basal. Entonces, es muy parecida a la displasia severa, solo que ocupa la totalidad del espesor. Acá hay una pérdida completa de la arquitectura y hay muchísima atipía celular, pero respeta la membrana basal. Entonces, acá estamos hablando de un carcinoma in situ. Y en esta imagen pasamos, digamos, a un escalón más todavía, que es ya un carcinoma epidermoide infiltrante. Acá la neoplasia ya fue más allá de la membrana basal e infiltró. Este es un carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado. Y en el recuadro que ven abajo, es un recuadro para mayor aumento para poder observar la atipia celular, muestra algunas espinas intracelulares, pero lo importante es que vean la diferencia cuando ya invade y va más allá de la membrana basal y es un carcinoma infiltrante. En el caso de los carcinomas infiltrantes, algo que podemos llegar a encontrar es lo que vemos acá, que es la invasión perineural. Vemos con gran aumento células tumorales del carcinoma escamoso que invaden alrededor del nervio, es decir, lo que decimos invasión perineural. Lo que ven en el centro más claro es el nervio y alrededor las células neoplásicas. Bueno, y estas últimas imágenes histológicas de este tumor tienen que ver con lo mismo que hablábamos del lipoma, que existe muchas veces otra clasificación o una subclasificación de los tumores que tiene que ver con la morfología que adoptan. Como en el lipoma, en este tumor también hay distintas variantes histológicas. No es importante que sepan todas las variantes histológicas, pero sí es importante empezar a tener este concepto de que muchos tumores tienen una clasificación en función de su morfología, que hay distintos patrones que van adoptando, y en muchos casos esta morfología y esta clasificación tiene una importancia pronóstica porque hay algunos patrones que por ahí tienen mejor pronóstico que otros patrones. Entonces, es un concepto importante entender que dentro del mismo tumor hay distintas variantes histológicas. Por ejemplo, este es un carcinoma verrugoso, son lingüetas bien diferenciadas del epitelio escamoso que invaden al estroma que está por debajo, al estroma subyacente. Este es un carcinoma de células escamosas basaloide, este es un carcinoma sarcomatoide, y bueno, así tienen otras variantes, hay muchos, hay adenoescamoso, hay carcinoma de células pequeñas, son varios, pero bueno, lo importante es este concepto de que en función de la morfología pueden haber distintos patrones. Bueno, y esta imagen es como para resumir lo que vimos recién de cómo va evolucionando este tumor. Partíamos ven que parte desde un epitelio normal,
pasando por una hiperplasia, que es lo que les mencioné como hiperplasia o como queratosis sin atipía, a una displasia de bajo grado, de una displasia de moderado grado y una displasia de alto grado o displasia severa. Y después el carcinoma in situ, el carcinoma invasivo y la metástasis. Abajo están los cambios genómicos, las mutaciones que se van produciendo. No es importante que lo sepan, pero me pareció que esta imagen estaba buena para resumir y poder entender y de última volver a lo anterior de cómo van dándose estos cambios histológicos secuencialmente y que en este caso la displasia severa es distinto al carcinoma in situ, que es un concepto importante porque, bueno, es una gran diferencia que lo van a ver fundamentalmente cuando veamos cáncer de cuello de útero, en la cual vamos a estudiar displasia de bajo grado y de alto grado, y en ese caso la displasia de alto grado, como ya les dije, es lo mismo que carcinoma in situ, pero no lo es en este caso. En este caso, como ya lo mencionamos, cuando tenemos una displasia severa, los cambios se dan más allá de los 2/3, pero en la última parte, en la parte más superficial, hay cierta maduración conservada, mientras que en el carcinoma in situ no lo es. Entonces, bueno, me pareció que este esquema podía ser útil para resumir estos cambios de normal a hiperplasia, en la cual no hay atipía, displasia de bajo grado, en la cual los cambios están limitados al tercio inferior y hay alguna que otra mitosis parabasal, una displasia moderada, en la cual es hasta 2/3 donde yo puedo ver los cambios, donde aparecen más mitosis y aparece más pérdida de la maduración, hay nucleolos más evidentes, un poco más de hipercromasia, a una displasia severa, en la cual casi todos los núcleos son hipercromáticos, veo muy poco nucleolo, sobre todo veo hipercromasia, hay mucha pérdida de la maduración y solamente en la capa más superficial puedo ver cierta maduración hasta el carcinoma in situ, en el cual no veo ninguna maduración, veo todas las alteraciones displásicas que mencionamos en todo el espesor del epitelio, pero respeta la membrana basal. El carcinoma invasor, como vimos, ya no lo respeta, invade, y finalmente la metástasis. Por último, mencionarles que existe una clasificación de estos tumores que tiene que ver con la localización anatómica. La mayoría son tumores glóticos, es decir, que son tumores que surgen sobre las cuerdas vocales verdaderas. Son el 60-65% de todos los casos, es la ubicación más frecuente. Después tenemos los tumores supraglóticos, que es como el que vemos en la primera imagen. Son el 30-35% de todos los tumores de la laringe. Tenemos el subglótico, que sería el que vemos en la imagen de la derecha, que es menos del 5%, y tenemos el transglótico, que es este último que apareció, que es menos del 5% de todos los casos. Todas estas clasificaciones son en función de la localización anatómica y nada más. Bueno, y resumiendo este tumor, tenemos que tener en cuenta que epidemiológicamente se da fundamentalmente en la quinta década de vida, representa el 2,2% de todos los cánceres en el hombre y el 0,4% en las mujeres. El principal factor de riesgo, como se deben imaginar, es el tabaquismo. Y el segundo factor de riesgo más importante, que en asociación con el tabaquismo aumenta mucho el riesgo, es el consumo de alcohol. Además, como otro factor de riesgo o como una relación epidemiológica que se establece es que aproximadamente el 25% de estos tumores son HPV positivos, es decir, que tienen una infección por HPV, fundamentalmente por el subtipo 16 de HPV. Clínicamente tenemos algunos síntomas que son muy tempranos y muy característicos, por ejemplo la ronquera. La ronquera es uno de los síntomas más tempranos de los tumores, sobre todo los de localización glótica. Y después aparecen algunos síntomas que ya son de una neoplasia más avanzada, como dolor o disfagia, que es el dolor al tragar, hemoptisis, que son síntomas ya de una enfermedad mucho más avanzada. Además, la presencia de este tumor
genera más riesgo o es un factor de riesgo para otros tumores en el tracto aerodigestivo superior o en el pulmón. Y después, en cuanto al pronóstico y la metástasis, bueno, el pronóstico va a depender del momento en el cual se realiza el diagnóstico y el estadio en el cual está el tumor en ese momento. Los tumores glóticos, por ejemplo, suelen diseminar a la cuerda vocal opuesta, digamos a la contralateral, después van a los aritenoides y después a las áreas supra e infraglóticas, y finalmente a tejidos blandos más profundos y a los ganglios linfáticos del cuello. Macroscópicamente, como lo ven ahí, son fundamentalmente una masa de color rosa o gris que sobresale y que por lo general la vemos ulcerada. Y microscópicamente, bueno, por ahí eso hablamos un poco más, es un tumor de células escamosas que, como vimos, hace una secuencia de displasia, carcinoma in situ y carcinoma invasor, en el cual las características fundamentales están dadas por en qué tercio del espesor del epitelio vemos los distintos cambios displásicos, las distintas atipías. Por ahí, para eso, volver a la tabla que les mostré, donde dividíamos los cambios entre los citológicos y los arquitecturales, y pensar que esto que hablábamos de que la displasia severa es una entidad distinta del carcinoma in situ y que cuando va más allá de la membrana basal ya tenemos un carcinoma invasor. Y por último, recordar que hay una subclasificación histológica en función de las variantes morfológicas que existen y una clasificación en función de la localización anatómica, que es la que veíamos como glótica, subglótica, supraglótica o transglótica. Y bueno, de ellos también depende de esa localización hacia dónde van a comenzar su invasión. Espero que se haya entendido. Cualquier duda nos pueden consultar a cualquiera de los docentes. Muchas gracias y éxitos a todas y a todos en el parcial.